del día de hoy. La riqueza del Perú, minería y pesca. Vamos a trabajar sobre la minería y la pesca en la semana número 2 en geografía, para lo cual vamos a proyectar la lectura complementaria. Esta lectura igual lo voy a enviar con el material al grupo y lo puedes descargar, te va a ayudar bastante para que puedas complementar la clase del día de hoy. Así que voy a leer la primera parte y luego voy a pedir voluntarios. Dice acá, actividades extractivas, minería y pesca, ¿no? ¿Qué estudia la geografía económica? Dice. Estudia el tratamiento que le da el hombre a los recursos que obtiene de la naturaleza, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. Claro, ¿no? O sea, profesor, nosotros estamos viendo una parte de la geografía que es aquella en la cual el hombre va a utilizar todos sus recursos, ¿no? ¿De dónde? De la naturaleza, pues. Los minerales, los peces o recursos hidrobiológicos. ¿Y para qué? Para poder satisfacer todas las necesidades que tiene el hombre, sobre todo una de ellas que es la alimentación, que es la más importante. Y en el Perú, pues, con la pesca se puede combatir diversas enfermedades, como por ejemplo la anemia, ¿no? Los productos hidrobiológicos se caracterizan por gran presencia de hierro, de fósforo, por ejemplo, y el costo no es tan elevado. Ahora dice, ¿cuáles son los sectores económicos? Eso es importante, ¿ah? En el Perú tenemos tres sectores económicos: sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿no? El sector primario, que es el más básico de todos, pero a su vez también uno de los más importantes, está ligado, conformado por el extractivo y el productivo, ¿no? Se entiende por extractivo a aquellas actividades donde solamente el hombre obtiene los recursos de su medio natural. Por ejemplo, el hombre obtiene minerales, obviamente, de los centros mineros, ¿no? Puede ser del suelo, de los ríos, obtiene pescados del mar o de ríos o de lagos, tala a partir de los árboles de los bosques, al igual que caza a partir de diferentes animales, ¿no? Mientras que en el productivo hay un trabajo un poco más elaborado, que es la necesidad de utilizar el agua, la tierra, de repente la fuerza de los animales para la agricultura y la ganadería, ¿no? Actividades productivas. Entonces, el sector primario está, profesor, conformado por dos grupos, ¿no? Las actividades extractivas, como la minería, pesca, tala y caza, y las actividades productivas, como la agricultura y ganadería. El sector secundario es uno de los que lamentablemente en el Perú menos tenemos, que está conformado por la industria y la artesanía, que es básicamente las actividades de tipo transformativa, ¿no? Acá se transforma todos aquellos recursos que se obtienen en el sector primario. Y el sector terciario está conformado por las distributivas, ¿no? El comercio y el transporte. Por ejemplo, ahí están los deliveries, ahí están el transporte terrestre, marítimo, acuático, ahí está el comercio, la compra y venta de diferentes bienes y servicios. Y obviamente también los servicios, ¿no? Como el turismo, que lamentablemente la pandemia ha golpeado este año, y la banca y finanzas. Ahí están todos los bancos que tú conoces, las cajas municipales, los negocios, profesor, de bienes raíces, etc, etc, ¿no? Entonces, este es el sector terciario. Hoy día nosotros vamos a hablar del sector primario, pero básicamente de estas actividades, ¿no? Minería y pesca, que vendrían a ser extractivas. Y nos vamos rápidamente a hablar un poquito de la minería. Maximizo y aparece acá justamente minería. Para lo cual pido un voluntario, rapidísimo. Vamos a ver por acá. Milady Calderón Herrera, fuerte y claro para sus compañeros. Es una actividad extractiva cuyos recursos se encuentran en el suelo y el subsuelo. Los minerales son compuestos homogéneos en su estructura y composición y de gran importancia como materias primas para la industria metalúrgica, etcétera. Sigue, por favor. Características de la minería peruana. Es la principal fuente de divisas, concentras el 59% del total de las exportaciones peruanas, siendo sus principales destinos China, EU y Suiza. Es una fuente ocupacional en 102.000 empleos directos de 1.5% de PEA y más de medio millón en forma indirecta. En el Perú es un país polimetálico, posee gran diversidad de minerales metálicos, siendo los de mayor explotación cobre, plomo, zinc, estaño, hierro, plata y oro.
Perfecto, Calderón. Hay nada más. Entonces nos vamos acá y colocamos Calderón. Muy bien, Calderón. Entonces regresamos. Y vamos a subrayar algunas de las cosas que su compañera ha leído. Por ejemplo, la minería es una actividad extractiva, nos dice, ¿no, profesor? Una actividad extractiva porque la mayoría de los recursos se encuentran en el suelo y el subsuelo. Además nos dicen que estos minerales o estos recursos que son extraídos por el hombre van a ser utilizados en la industria metalúrgica, ¿no? Se procesan, profesor, y luego se exportan o se venden al mundo, ¿no? A las grandes potencias para que puedan ser industrializadas y luego vender al Perú, ¿no? Ya de manera más procesada. Ahora, ¿cuáles son las características de la minería? Número uno, dice que es una fuente principal de divisas. ¿Qué significa esto, profe? Significa que le genera muchos ingresos al Perú. La palabra divisas tiene que ver con ganancia, ¿no? Eso quiere decir que la minería es la actividad que más dinero le ha generado al Estado peruano, ¿no? Debido a que, por ejemplo, nuestros minerales van a ser vendidos, es decir, exportados a países como China, que es una gran potencia, ¿no? En tema industrial, desde carros, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones. Estados Unidos, otro gigante, y Suiza también, ¿no? La Suiza de los relojes, por ejemplo. ¿Qué más nos dice? Es una fuente ocupacional porque de la minería dependen muchos trabajos de diferentes familias y de muchos en realidad peruanos que se dedican desde ser obreros hasta, por ejemplo, ser ingenieros en las minas, ¿no? 102.000 empleos directos, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? El Perú dice que es un país polimetálico. Profesor, ¿qué significa polimetálico? Que tenemos la suerte de que en nuestro territorio no solamente vamos a encontrar un mineral, sino que tenemos una diversidad de minerales, como por ejemplo cobre, plomo, el mismo hierro, el oro, etc., etc., ¿no? Entonces, esta característica viene desde la época, pues, incaica y preinca incluso. Recuerden que cuando llegaron los españoles se quedaron asombrados con la cantidad de oro que encontraron en el Tahuantinsuyo. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver las clases de mina, es decir, de qué manera el hombre puede extraer esos minerales, ¿no? De qué manera. Entonces, para que el hombre extraiga esos minerales, se han podido utilizar diferentes mecanismos. Vamos a ver qué tipos de mina existen en nuestro país, para lo cual pido un voluntario también, rapidísimo. La alumna Cubas, fuerte por favor. Socavón es el túnel construido progresivamente hasta llegar a la veta. Presenta el mayor índice de mortandad debido a los derrumbes en la época de verano ocasionados por las lluvias. Ejemplo, Goyaziquisca, Atacho, Atacocha. Tajo abierto, ubicada la veta. Se mueve la tierra mediante explosivos, iniciándose la operación de transporte de material. Ejemplos: Antamina, Cuajone, Toquepala y Anacocha. Aluvional. Se da principalmente en la explosión del oro en los lechos o cauces de ríos. Ejemplo: río Inambari. Muy bien, perfecto, Cubas. Vamos a colocarle por acá entonces a su compañera. Muy bien, Cubas. Y tenemos tres tipos de mina. La mina de socavón, la mina de tajo abierto y la mina aluvional. La pregunta es, por ejemplo, ¿en cuál de estas minas se registra la mayor cantidad de uso de explosivos? Cielo, Gabriela. La de tajo abierto. Claro, ¿no? Profesor, la mayor cantidad de materiales de explosivos es la de tajo abierto. Muy bien, Cielo, Gabriela. Correcto. Siguiente pregunta. ¿En cuál de estos tipos de minas se realiza o se da la mayor cantidad de muertes, lamentablemente? Cubas, Socavón. socavón, pues, ¿no, profesor? Hay un mayor índice de mortandad debido a los derrumbes que se dan en este tipo de mina. Muy bien, Cubas ha llegado a 20. Entonces vamos a subrayar algunas ideas. Socavón, por ejemplo, profesor, son las típicas minas en la cual la penetración es hacia la parte interna. Y esta penetración hacia la parte interna puede generar que cuando los obreros se encuentren trabajando en las profundidades,
se produzcan derrumbes, dada la inestabilidad del suelo y de las paredes, ¿no? Tenemos ahí Atacocha, ahí Goyarisquisga, son algunos de los centros mineros de socavón. Tajo Abierto es, una vez ubicada la veta, profe, ¿qué es una veta? Es el punto donde se encuentra la mayor concentración de metales. Entonces se produce a remover esa zona a través del uso de explosivos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Antamina, ¿no? Una mina de Ancash, Cuajone, Toquepala, Yanacocha, ¿no? La tan famosa Yanacocha mina de oro. Y aluvional, por ejemplo, profesor, que se da mayormente aprovechando el lecho o cauce de los ríos, ¿no? Aluvional es un centro o un tipo de mina mayormente de la Amazonía. En la selva peruana es muy característico ver este tipo de mina aluvional. Acá tenemos, por ejemplo, el yacimiento de Antamina en el departamento de Ancash, donde se extrae una gran cantidad de cobre, ¿no? Entonces es un ejemplo del Tajo Abierto, ¿no? Ahí está. Tajo Abierto, lo maximizo para que puedan visualizarlo mejor. Este es un ejemplo de la mina Tajo Abierto, ¿no? Parece una ciudad en ruinas, pero es como queda el relieve cuando se da la explotación del mineral, ¿no? Producto del uso de explosivos, pues. Bueno, vamos a ver acá, dice, principales minerales, ¿no? ¿Cuáles son los principales minerales que en el Perú se explotan? Para eso voy a pedir también la participación de un compañero. Muy bien, Cielo, te escuchamos. Fuerte, por favor. Cobre. Se utiliza principalmente en el sector eléctrico, pues es un excelente conducto. En la actualidad de mayor explotación, exportación y generación de ingresos a las arcas fiscales. Yacimientos: Antamina en Ancash, Cerro Verde en Arequipa, Cuajone en Moquegua, Tintaya en Cusco, Toquepala en Tacna. Sigue. Oro. Es un metal muy valorado en el mercado mundial por sus características: brilloso, dúctil, resistente a la corrosión. Yacimientos: Cerro Yanacocha en Cajamarca. Es la mina de oro más grande de Latinoamérica. Pierina, Ancash, Alto Chicama, Puercoy en La Libertad. Muy bien, correcto. Muy bien, Cielo. Entonces nos vamos acá y Núñez. Vamos a subrayar algunas ideas principales que ya he leído. Tenemos, por ejemplo, el cobre. El Perú es el tercer país a nivel mundial en la producción de cobre. Eso es importante, ¿ah? Es uno de los que más dinero le genera a nuestro país. Entonces, profesor, ¿y para qué se utiliza el cobre? Por ejemplo, es un gran conductor de electricidad, ¿no, profesor? En el tema de las telecomunicaciones se utiliza mucho este metal. Y el gran centro minero de cobre es Antamina en Ancash. Seguramente has escuchado o vas a escuchar bastante de esta mina en el departamento de Ancash, ¿no? Una gran producción, explotación y exportación del cobre. Pero no es la única. Hay otras como Tintaya en el Cusco, que funcionaba desde la época colonial. Toquepala, ¿no? En Tacna, muy cerca del hombre Toquepala, de la cueva de Toquepala. Tenemos el oro. El Perú es el sexto país a nivel mundial en el tema del oro. Por ejemplo, tenemos el gran Cerro Yanacocha en Cajamarca, ¿no? Por algo, profesor, cuando Pizarro llegó a Cajamarca quedó asombrado por la cantidad de oro que había juntado Atahualpa para su rescate, ¿no? Es la mina de oro más grande de Latinoamérica. Mira, siendo el Perú, no podemos decir productor porque el metal no se produce, pero sí podríamos decir un país con mucha reserva, tenemos índices de pobreza bastante altos, ¿no? Es paradójico que siendo un país minero, exista todavía la pobreza en el Perú. Y eso responde a algo interesante, que es que solamente nos dedicamos a vender metales. Entonces, cuando tú vendes los metales, como pasa siempre en el comercio, no solamente depende de lo que tú vendas, sino depende del precio que se encuentre en ese momento en el mercado. Cuando hay precios elevados, obviamente habrán mayores ganancias, pero cuando hay precios bajos, las ganancias serán menores. Ahora hay un tema con esto. La gran cantidad de minas no le pertenece al Estado peruano, sino han sido concesionadas a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pagan sus impuestos y todo, pero son mínimos, mínimos para la gran cantidad de dinero que se llevan o que ganan en realidad, y siempre responden con que es una fuente de trabajo, ¿no? Lo que se debería hacer en el Perú a futuro es explotar los minerales, pero procesarlos en el Perú y eso se llama industria, ¿no? Pero para que exista industria en el Perú y podamos fabricar autos o electrodomésticos, tendríamos primero por mejorar nuestro sistema educativo. Entonces, ese es el gran pilar de todos, mejorar la educación de los peruanos para convertirnos en un país industrializado en algún momento. Ese es el objetivo,
porque recuerda que estos metales en algún momento se van a terminar, ¿no? Son recursos más que renovables, no renovables en el tiempo. Oye, vamos a seguir observando. Plata, voluntario, por favor, rapidísimo. Estefano Castro Portal, le escuchamos. Ok, profesor. Plata. Es un metal precioso de uso en la industria de baterías, material de soldadura y joyería. Yacimientos: Cazapalca, Lima; Huarón, Paragaya, Pasco; Morococha, Junín. Zinc. Es un metal utilizado para la obtención de latón, aleación de cobre y zinc, y laminados. Yacimientos: Antamina, Ancash, Paragash, Milpo, Pasco; Yuracmayo, Lima. Ahí nomás, Plomo. Castro, ahí nomás, gracias. Vamos a poner tu punto, un momento, por favor. Vamos a subrayar algunas cositas. A ver. Plata, profesor, es un metal altamente valioso y utilizado en la industria. Por ejemplo, en Lima hay un centro minero de plata, ¿no? Cazapalca, que está al sur de Lima. Tenemos también Morococha en Junín, ¿no, profesor? Mina de plata. Zinc, profesor, por ejemplo. Antamina también, ¿no? Así como hay cobre, hay zinc. Tenemos además Milpo en Pasco, ¿no? Bueno, vamos a ver plomo y estaño. También son importantes, ¿ah? Voluntario, por favor, rapidísimo. Milady Calderón Herrera, te escuchamos. Es un metal utilizado para la fabricación de baterías de autos y celulares, así como la fabricación de autos, lo que es el antidetonante de la gasolina. Yacimientos: Paragaya, Pasco, Morococha, Junín. Estaño. Es uno de los metales más antiguos en la historia de las aleaciones, asociado del cobre ermítico. La creación del bronce. Yacimiento: San Rafael, Cordillera de Carabaya, Puno. Es una de las minas más ricas del mundo en este metal. Hierro. Es el metal fundamental utilizado en la fabricación del acero para industrias como la industria de construcción y automotriz. Yacimiento: Marcona, Ica, Acari, Arequipa. Ahí nomás, muy bien. Vamos a ir por acá. Muy bien, Calderón. Y vamos a subrayar, ¿no? Profesor, plomo, por ejemplo, el Perú es el cuarto país a nivel mundial en la producción de plomo. Tenemos a Morococha en Junín. Estaño es interesante este metal, porque el estaño, cuando lo mezclas con el cobre, permite la creación del bronce, ¿no? ¿Y dónde encontramos estaño? En San Rafael, por ejemplo, en la zona de Puno también, donde hay litio, ¿no? Luego mencionaba a su compañero el hierro, utilizado en la fabricación del acero, tan importante en la industria de la construcción y la industria automotriz, ¿no? Marcona, por ejemplo, en Ica, profesor, y Acari en Arequipa, donde vamos a encontrar el hierro. Y vamos a ver ahora el petróleo y el gas, que vendrían a ser hidrocarburos, para lo cual también pido un voluntario. Rapidísimo, por favor. A ver, te escuchamos, Lupita Paredes Guamán. Fuerte. Es una mezcla de hidrocarburos, la mayoría líquidos compuestos de hidrógeno y de carbón. Actualmente, la base del desarrollo industrial: Yacimiento: Cuenca del río Corriente, Loreto; Zócalo continental de Talara, Piura; y Zorritos, Tumbes, etc. El petróleo que se explota en la selva norte del Perú es trasladado a la costa a través del oleoducto norperuano, que parte de San José de Saramuro, Loreto, hasta llegar a Vallobar, Piura. Gas natural. Es una mezcla de gases, entre ellos el más abundante, el metano, y se utiliza como combustible para usos domésticos e industriales,